fue removido de sus funciones justamente por incumplir este análisis profundo, ¿no? El lío en el que se han metido los lilas, el lío en el que se han metido el expresidente del Consejo de la Judicatura. Así vieron también, ¿no?, a la señora Alexandra Villasís. Después de que renuncia a su función, ya el Ministerio de Trabajo le dijo, sí, no tiene impedimento. Qué putas suemes sinvergüenzas que son, porque esa es la palabra. Esto está plagado de una narcojusticia, de una narcopolítica, está plagado, es una plaga la que tenemos en este momento, ecuatorianos. El sistema judicial en Ecuador está atravesando uno de sus momentos más críticos, marcado por lo que muchos especialistas denominan una desinstitucionalización profunda. En una reciente intervención, el ex juez anticorrupción Carlos Serrano analizó los factores que impiden una justicia verdaderamente independiente. Serrano destacó que la selección de las ternas en la Corte Nacional de Justicia recae en una responsabilidad compartida. El 50% de la carga política y ética corresponde al presidente de dicha entidad, mientras que el otro 50% depende directamente de la figura que lidera el Consejo de la Judicatura. Esta dualidad en el mando exige un análisis exhaustivo de los perfiles para evitar que intereses externos permeen la cúpula judicial. Vamos a mirar. Lenin, muy buenos días con toda su audiencia. Bien, el caso Villasís en realidad es el último escalón al debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. Una cuestión de un trámite administrativo que debió corregirse en el Ministerio de Laboral en 15 minutos, terminó por desterrar a la presidenta que en ese momento le correspondía, a la doctora Villasís. El país vive una serie de patrones o pequeños detalles o coincidencias que a la final están terminando con el Estado de Derecho, ¿no? Desde Montesquieu ya tenemos la separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, en la actualidad se dan pequeños detalles, pequeñas interpretaciones de la ley o espacios que el poder encuentra para pues imponerse sobre la estabilidad jurídica que necesita el Estado ecuatoriano en este momento, y en consecuencia pues ese es un nuevo ejemplo de lo que no se debería hacer en un Estado de Derecho y que pasa en Ecuador. Se refiere a Montesquieu y sí, una cosa es lo que dice la teoría, lo que señalan los dogmas, pero doctor, si el Ministerio de Trabajo, si la Judicatura, si el Consejo de Participación Ciudadana actúan en bloque contra una sola funcionaria y solo retroceden cuando ella deja el cargo, entonces la independencia de funciones solo existe en, no sé, como aspiración, solo existe cuando no hay intereses políticos de por medio. Verá, no quisiera pensar mal yo del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, y también esperaba una nueva posición del Consejo de la Judicatura con la salida de Godoy. Esperaba que algo cambiaría. Sin embargo, hay una suerte de alineación entre las instituciones que usted me acaba de mencionar y unas posibles coincidencias, ¿no? De estos pequeños relatos, como vuelvo y repito, que nuevamente debilitan el Estado de Derecho. Si es que hacemos una valoración, una inferencia de todo lo que está pasando con estas instituciones, es evidente que hay una línea que nos conduce pues a una imposición de un poder sobre otro, y eso justamente es lo que no se espera en un Estado de Derecho. Usted dice, doctor, no quisiera pensar mal de la Corte Nacional de Justicia, pero ¿se puede no pensar mal? ¿Encuentra usted desde la técnica jurídica y no desde la política una explicación a que esa Corte Nacional sea parte de estrategias de acorralamiento, que mire para otro lado y no se pronuncie cuando hay persecuciones, cuando hay presiones a jueces como usted, cuando hay abandonos a su suerte a funcionarios que son claramente amenazados? ¿Qué garantiza hoy la Corte Nacional? ¿Derechos o la estabilidad de los acuerdos de pasillo, doctor?
Bien, verá, en mi opinión hay dos cuestiones fundamentales del momento de elegir a la terna, ¿no? Y en mi opinión, el presidente de la Corte Nacional de Justicia tendría una suerte de responsabilidad en el 50% porque él es quien nombra a la terna, ¿no? Entonces es responsabilidad de él, desde luego, hacer un análisis profundo de los candidatos que él está postulando. Esto es fundamental. De hecho, el anterior presidente fue removido de sus funciones justamente por incumplir este análisis profundo, ¿no? Pero el otro 50% también depende del funcionario elegido como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué lo digo esto? Porque justamente cuando uno es presidente del Consejo de la Judicatura, uno tiene que acoger una suerte de aislamiento, ¿sí? En el sentido de que en el Ecuador estamos en un ambiente en el cual existe o podría existir presiones de todo tipo, ¿sí? Principalmente existen dos tipos de presiones: las presiones que vienen desde el mismo gobierno y las presiones que pueden existir desde la delincuencia organizada, ¿no? Hablamos de presiones políticas y presiones de delincuencia organizada. En consecuencia, la independencia se trabaja. Sí, no es una cuestión que viene ya de por sí con el ser humano. Entonces el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura tendría que adoptar una posición en la cual debe trabajar en la independencia, ¿sí? Limitar reuniones, limitar amistades. Alguna vez le escuchaba al doctor Álvaro Román con razón decir que él dejaba de contestar absolutamente el teléfono porque suelen llegar esta especie de amigos, conocidos, y creer que pueden sugerir ciertas posiciones que deben tomarse dentro de la justicia, lo cual desde luego debe evitarse y tener como un postulado principal la independencia judicial. Eso dependerá el momento que se elija a la autoridad concreta y cuál es la posición una vez elegida que va a tomar aquella autoridad. A propósito de independencia judicial, usted fue parte del proyecto de jueces anticorrupción, una iniciativa que nació con bombos y platillos. Hoy, con el escándalo del juez Quito, con las presiones que son un secreto a voces, que usted las vivió en carne propia, ¿podemos decir que el proyecto fracasó porque el sistema es capaz de presionar a los encargados de vigilar a la corrupción, porque el sistema es capaz de corromper a los encargados de vigilar la corrupción? Verá, yo creo que todavía, yo creo en el proceso, ¿no? Yo creo que la unidad anticorrupción es una unidad que tiene futuro, sin embargo se encuentra bastante debilitada. Y para entender un poco las dependencias de anticorrupción hay que hacer un análisis retrospectivo. Las dependencias de anticorrupción se plantean en función de dos objetivos. El primero es garantizar la especialidad en el conocimiento de los jueces y el segundo es darles seguridad a los jueces, ¿sí? La especialidad, en mi opinión, se ha trabajado bien dentro de las dependencias porque hemos tenido muchísimas capacitaciones tanto dentro del país como fuera del país. No obstante, la seguridad tenemos un problema gravísimo, pero solucionable con voluntad política, ¿no? La seguridad de los jueces depende pues del Consejo de la Judicatura y en otra medida pues también del Ministerio del Interior, que deberían dar las garantías necesarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener usted, me parece que con la salida de los jueces quedaron 20 jueces, al tener usted 20 jueces dentro de una misma unidad, donde están conociéndose casos de delincuencia organizada sumamente graves y donde están conociéndose también casos de corrupción, usted por otra parte conoce dónde se van a tomar las decisiones, cuestión que antes no ocurría, las decisiones estaban dispersas por todo el país. En consecuencia, esto es como una especie de objetivo para ciertos grupos políticos que quieren influenciar, ¿no? Y siendo esto así, lo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura es darle una doble protección de independencia a los jueces anticorrupción. ¿Por qué? Porque justamente ahí están focalizados todos los casos importantes del país. Es decir, existe un rol fundamental por parte
del Consejo de la Judicatura frente a las decisiones que adoptan los jueces de anticorrupción, y no como ocurrió en mi caso, que más bien desde el ente que se me debía cuidar la independencia, que debía precautelar mi integridad, pues me abandonó en ambos aspectos, ¿no? En el aspecto de independencia, porque me ejercieron presiones sobre mí, y también en el aspecto de seguridad, porque pues no se hicieron las gestiones adecuadas para resguardar mi seguridad. Entonces, en la medida en la que el Consejo de la Judicatura proteja a estos jueces y les dé la independencia necesaria, seguramente el proyecto avanzará. En la medida en que haga lo contrario, seguramente el proyecto fracasará. Esos cambios, la transformación de la justicia en el país, ¿depende de personas o requiere de una, no sé, de una reforma estructural? Su respuesta, doctor, luego de esta pausa. Ya retomamos el diálogo con el ex juez anticorrupción Carlos Serrano, en el exilio desde el mes de diciembre. Doctor, la gente se quejaba de que la justicia era lenta, de que no tenía ni siquiera resmas, de que está politizada. Hoy se habla de una desinstitucionalización. ¿Hay manera de corregirlo y reenrumbarla, o se encuentra en un nivel en el que se tiene que comenzar desde cero? Bien, yo le puedo hablar exclusivamente de las dependencias de anticorrupción, y sobre ello tengo ahí algunas ideas importantes. Las dependencias de anticorrupción son dependencias que, como lo había indicado, podrían estar mejor. De hecho, creo todavía en la posibilidad de que se corrijan y que pues sea una verdadera respuesta judicial para los delitos de delincuencia organizada y corrupción. Pero para ello no solo se necesita el cambio, o sea, no solamente se necesita buen personal, se necesita también en este caso normativa, ¿no? En Ecuador no tenemos una normativa específica para los delitos complejos. Por ejemplo, en Perú sí la tienen. Llega a un punto específico en el cual el proceso es determinado como un proceso complejo, pues se amplían los plazos y existe ciertas medidas que pueden ser aplicables en esos casos y no en los casos de una judicialización penal ordinaria, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es necesario una reforma normativa. Si bien algunos compañeros o excompañeros dentro de las dependencias hemos trabajado en ello, nunca se ha priorizado. Yo creo que ahí la Asamblea Nacional tiene la labor de otorgar a las dependencias judiciales de anticorrupción una normativa aplicable exclusivamente a sus casos. Finalmente, Serrano abordó una alarmante realidad de la integridad judicial, citando el caso de ex colegas anticorrupción que hoy enfrentan procesos penales en su contra. Aunque subrayó la importancia de respetar la presunción de inocencia, reconoció que estos hechos minan la confianza ciudadana y generan una pregunta legítima sobre quién vigila a los vigilantes. El Consejo de la Judicatura, en su rol de ente administrativo y disciplinario, aparece como el actor clave que debe garantizar que el sistema no se desmorone bajo el peso de sus propias contradicciones internas. Queridos amigos, en conclusión, la recuperación del Estado de Derecho en Ecuador requiere un compromiso multidimensional. No basta con discursos de transparencias. Es imperativo blindar a los jueces frente a las presiones políticas y criminales, dotar al sistema de herramientas legales específicas para combatir la corrupción, esa corrupción de alto nivel, y sobre todo asegurar que la independencia sea el pilar innegociable de cada funcionario, como advirtió Serrano. La justicia ecuatoriana se encuentra en una encrucijada donde solo la reforma técnica y la firmeza ética podrían evitar un colapso total. Aunque, para mí, ya el sistema de justicia está colapsado. Aquí no hay nada que darle vueltas, ecuatorianos. Este sistema de justicia está en la hipergabardina poliéster. Y el que diga que no, ya sabe lo que le corresponde. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No se olvide de dar un me gusta, un corazón, un super chat, unirse. Pero sobre todo, escríbanos para leer sus comentarios.
suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.